Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a la Universidad Pedagógica Nacional por invitarme y en concreto a la doctora Cristiane Buto, con quien estamos empezando una colaboración muy fructífera. Ya hace poco tuvimos el honor de tenerla en Tenerife y ahora tengo la gran alegría de estar con ustedes aquí compartiendo esta conferencia. Como han planteado, pues al final habrá posibilidades de preguntas y lo que también les digo es que tendrán a la disposición la presentación en PowerPoint. Bien, pues sin más vamos a iniciarnos en esto, en la conferencia. La idea es, en primer lugar, plantear pues lo que desde mi punto de vista es dónde están los problemas más importantes en las altas capacidades, para continuar con cómo mi universidad ha creado programas específicos para este alumnado. Sí. Bien, los problemas básicos desde mi punto de vista se centran en tres fundamentales. Por una parte, el problema de la definición, quiénes son, cómo se conceptualiza, cómo se define a este tipo de alumnado. En segundo lugar, el problema de la identificación. Evidentemente, cuando no queda claro cuál es el concepto, luego tampoco queda claro cómo se pueden identificar. Y finalmente, lo que para mí es el problema más importante, que es dar una respuesta educativa adecuada a este alumnado. Bien, si ustedes han oído hablar, de altas capacidades, se me va más rápido. Normalmente nos planteamos imágenes como esta, ¿no? El típico nerd lleno de aparatitos y demás, o bien o bien la rata de biblioteca, o este pobre caballero pues pensando solamente en números y en conceptos, pero difícilmente lo vamos a imaginar como un deportista o sea, con actividad física y demás. Estamos en estereotipos y además en mitos y en errores educativos. Agrupándolos muy brevemente, podemos considerar que esto se va muy rápido. Bien, es que la tecnología no es tan buena como uno quiere, ¿vale? Bien, por una parte, mitos académicos. Una de las ideas fundamentales es que aprenden solos, con lo cual la idea es que no hay que darles mayor contenido curricular porque ellos mismos van a aprender. Esto tiene una parte cierta, y es que ellos tienen gran capacidad de aprender por sí mismos, pero como ustedes saben también, el autoaprendizaje, el aprendizaje sin dirección puede llegar a ser muy peligroso. Por otra parte, otro de los mitos es que son los mejores de su clase. Entonces, ¿qué ocurre? Que los profesores van a identificar o a detectar solamente aquellos que tienen alto rendimiento. Sin embargo, como veremos más adelante, esto no tiene por qué ser así. Y por lo tanto también el considerar solamente sobresalientes a aquellos que tienen alto rendimiento. Por otra parte, otro grupo importante de mitos y de errores es considerar que alta capacidad es igual a desajuste. De hecho, tanto es así que en muchas ocasiones las familias, cuando les han identificado a sus hijos, han llegado llorando. Más de una madre me ha llegado llorando porque, ay Dios mío, tengo un niño o una niña de alta capacidad, y qué va a ser de él o de ella, ¿no? Un poco por la idea de que van a ser personas aisladas, sin amistades, con desajuste personal, con problemas mentales incluso. Ahora mismo los resultados ulteriores demuestran que esto no es así, que todo lo contrario, o sea, que casi es un sistema de protección. A veces el cine, la televisión, los medios de comunicación dan esa imagen, incluso una imagen que a mí me suele enfadar un poco, ¿no? Cuando hablan, hay un alumno sobresaliente o de alta capacidad o superdotado que tiene 5 carreras, habla 8 idiomas, y yo siempre digo así, bien, sí, también hay seres humanos que miden 2,20 m, pero son pocos.
Entonces, esa imagen casi de genios o de personas con mucho desajuste, pues la realidad es muy otra. O sea, en la actualidad pues se conoce que su ajuste personal y social es cuanto menos igual, cuando no mejor, que los de sus compañeros de inteligencia más normativa. Bien, ¿por qué ocurre esto? Pues por un fenómeno que se llama la generalización excesiva. En muchas ocasiones estos estudios se han referido a individuos... ¿Se me sigue oyendo o se perdió? Ya no, ¿verdad? Esto tiene vida propia. Ahora... Sí, pero se apaga él solo, ¿eh? Aquí hay gremlin. Es inteligente. No es inteligente, es un poco molesto. Bien, pues sigamos. Entonces, lo que les decía, en muchas ocasiones lo que eran estudios individuales, entonces, de ese estudio, de esa única persona que estaban analizando, en muchas ocasiones con muestras clínicas, se generaliza a todos los demás. Entonces, esa es una de las razones de esa cantidad de mitos, de esas creencias inadecuadas que desde luego no favorecen para nada a este alumnado, porque llevan a ideas equivocadas problemáticas. Bien, entonces, luego nos podemos encontrar además ruedas enormes de qué les caracteriza, y entonces empezamos a hablar a cosas, a lo mejor en internet vienen a veces historias que tú dices, si les gusta el color azul es una característica de ser de altas capacidades. ¿Perdón? O sea, una cantidad de cosas absolutamente sin ningún tipo de lógica, sin nada. Entonces, lo que sí es característico, gracias, lo que tiene que ver con la alta inteligencia. Por lo tanto, van a tener una buena memoria, van a tener un buen racionamiento, van a tener un rápido aprendizaje y una buena capacidad verbal. Todo lo demás, no, porque todo lo demás es luego características personales. Que sean más deportistas o menos deportistas, pues dependerá de sus características físicas, de sus intereses, de la promoción que hagan de esos aspectos su familia. Que estén más aislados o sean líderes o estén más relacionados, pues también va a determinarse no por su inteligencia, que es lo que estamos hablando que les caracteriza, sino por aspectos de otro índole, por factores socioafectivos, por características de personalidad, por el entorno, por otra serie de razones muy distintas. ¿Va bien todo? Bien. Vale, pues aparte de esos errores que hemos comentado y que son de dominio público, otro de los problemas que existen cuando intentamos definirlos o saber quiénes son o de quién estamos hablando es que ya hablando dentro del mundo científico hay una gran diversidad de modelos a la hora de explicar las altas capacidades. A mí me ocurre mucho que cuando voy a la televisión o a la radio y me preguntan, ¿y qué es un niño superdotado? Y yo digo, ay madre, ya empezamos. Porque claro, fíjense, si ven todo esto, pues hay modelos puramente cognitivos que hablan solamente de la inteligencia o de inteligencias múltiples, modelos que se centran en el rendimiento, como el caso de Renzulli, modelos sociales, los que implican la creatividad o no. Entonces, como les digo, hay un montón de enfoques que complican más que ayudan a entender de quién estamos hablando. Estos modelos, uno de los aspectos importantes es que confunden, hay como dos enfoques distintos en los modelos. Uno es, ¿qué son? O sea, ¿quiénes son estas personas o qué características tienen? Y otra, ¿qué producen? Entonces, al mezclar, porque claro, ¿qué son? Pues inteligentes, tienen determinadas capacidades, pero otra de las formas de definirlo es en función de lo que producen. Y entonces sí que la producción tiene que ser creativa, que aporte algo, etcétera, etcétera. Entonces se pueden confundir ambos modelos y esto va a tener problemas importantes, como seguiremos viendo. Bien, entonces, ¿qué es lo importante? Pues lo importante es, me han presentado y me han dicho que soy del área de metodología, pues efectivamente, con lo cual siempre, como dicen en España, la cabra tira al monte y yo tiro a la metodología. ¿Qué hace falta? Pues hace falta modelos que planteen diseños bien organizados en cuanto a esfuerzo, a tiempo, a planificación y control. Otra cuestión importante es el estudio de poblaciones amplias para evitar lo que comentábamos, que sea
casos individuales que luego generalizamos sin mayor posibilidad de generalización. La asistencia de grupos de control, eso es fundamental, porque, por ejemplo, veremos más adelante que uno de los problemas fundamentales es que se aburren, pero necesitamos grupos de control porque los niños que no tienen alta capacidad no se aburren en clase, con lo cual necesitamos grupos de control para saber, sin tener estas características, qué es lo que pasa. Por lo tanto, pues los que siguen metodología, investigaciones con validez interna y externa, o sea, fácilmente generalizables y bien planteados y bien cuestionados, de tal manera que nuestros resultados tengan garantía. Y una cosa que también es muy importante, que es la validez cruzada. De ahí tan importante, por ejemplo, la conexión entre España y México, porque así tenemos también la posibilidad de ver lo que ocurre en diversos países y nosotros en nuestra red internacional trabajamos también con grupos de Portugal, con grupos de Brasil, con lo cual se puede ver hasta qué punto es general lo que estamos viendo. Bien, entonces esta diversidad de modelos lo que lleva también es a que no haya tampoco un modelo específico de identificación y de diagnóstico. ¿Por qué? Porque cada país, cada estado, cada agrupación del color que sea, va a elegir un modelo distinto. Y entonces lo que en un lugar puede ser considerado alta capacidad, en otro puede no serlo. Con lo cual esto también es un problema tremendamente importante desde mi punto de vista. Ahora, hace poco salió un estudio en Europa y seguimos igual, seguimos con una diversidad increíble, y no en Europa, en España mismo hay una diversidad grandísima de modelos explicativos y por lo tanto de todo lo que sigue a continuación. Cómo se identifica, cómo luego se da respuesta educativa. Bien, pues en cuanto a la primera cuestión, o sea, hay una diferenciación que se hace entre lo que es detección e identificación. Cuando hablamos de detección es la primera señal, o sea, cuando o bien en la familia, o bien algún conocido, o bien en el entorno o el profesorado considera, uy, este niño o esta niña, qué listo es, ¿no? Me parece que, en fin, ese me parece que es lo que es la detección. Y claro, la detección es muy importante porque la detección lleva a la identificación posterior. Se puede hacer, como les digo, en varios contextos, pero lo más habitual es que lo hagan o bien padres o bien profesorado. Y aquí quería señalarles, no se ve demasiado bien, pero quería señalarles estos datos que corresponden a una investigación magnífica que se hizo de forma longitudinal en Alemania por el doctor Rost desde los años 90 y que continúa hasta la actualidad, con muestras numerosas, con seguimiento importante, con comprobación o no de determinadas hipótesis de partida. Bien, pues fíjense lo que para mí es dramático. Solamente se detecta alrededor de un 50% de alumnado con alto rendimiento, que es el que se ve, pero con mal rendimiento no llega al 9%. Con lo cual, pues esto yo creo que es un problema importante al que acudiremos a continuación. ¿Por qué? Porque es la falta de formación que tiene el profesorado en esta temática. No sé cómo estarán los currículos educativos aquí, yo sí sé cómo están en mi país, y en el caso, en mi país y en mi universidad, donde con suerte tienen media asignatura dedicada a esto, con suerte, a lo mejor dos temas, tres, con suerte, vamos, y es posible que no hayan visto absolutamente nada. Con lo cual, pues no saben qué características tiene este alumnado, no saben que un alumno que puede ser considerado revoltoso, en mi tierra decimos una palabra muy bonita que es desinquieto. No es inquieto, sino desinquieto, un poquito más, ¿no? Pues ese niño o esa niña curioso, revoltoso, que tiene un rendimiento desigual, pues nos puede estar dando una indicación de que sea alta capacidad. Ya así, aunque sea una pista, cuando ustedes tengan un alumno o una alumna que tiene picos en su rendimiento, que cuando ustedes le dan una tarea que eligen ellos solos, la hacen muy bien y luego pueden ser muy malos en otra materia,
háganse la pregunta, ¿será? Es probable. Bien, entonces, por lo tanto, hay ausencia de materias específicas, hay ausencia de acciones formativas, donde se identifique, o sea, se enseña a detectar a este alumnado y tengan una visión distinta, puedan entender que ese alumno que tienen en clase desinquieto en realidad es de alta capacidad. Bien, y luego también todo el tema de esos errores como los que considerábamos antes. Si no tiene alto rendimiento no va a ser de alta capacidad. Claro, ahí vamos a perder alumnos que ni siquiera se llegan a detectar. Bien, nosotros tenemos un estudio realizado, como les digo yo, tengo el gusto de estar viniendo a este maravilloso país desde el año 2011 y vengo todos los años por lo menos una vez. Me encanta cómo me tratan, bueno, esto es maravilloso. Y bueno, pues hay una conexión muy importante. Entonces, con la doctora Valadez de la Universidad de Guadalajara se llevó a cabo una investigación intentando evaluar, evaluando la propuesta que hay aquí justamente para alumnado sobresaliente, es decir, esto va a nivel SEP y es la forma de atención de este alumnado. Supongo que lo conocerán, me ha quedado con una letra un poco difícil, pero es la propuesta de atención al alumnado con aptitudes sobresalientes. Bien, este lo evaluamos durante, me parece que a partir del año 2014 y se evaluó pues tanto desde distintos implicados en esa propuesta, siendo uno de ellos el profesorado, tanto el profesorado de aula como el profesorado de apoyo. Y con una de esas partes se llevó a cabo una tesis doctoral y entonces descubrimos algunas cosas como aparecen en la diapositiva. Un escaso conocimiento de la propuesta. Luego fue muy interesante porque a pesar de tener una muestra de alrededor de 700 profesores, se dejó preguntas abiertas y ellos respondían directamente a la pregunta de qué consideraban que era el alumnado sobresaliente. Y las definiciones no coincidían para nada con lo que es la propuesta nacional. Además hay un desconocimiento importante del proceso de detección y luego el uso de procedimientos que no vienen para nada considerados en la propuesta. Bueno, yo creo que es una llamada de atención importante bueno, redundando en lo de siempre, y además no es nuevo de aquí, no es México, es en todos lados, porque yo acostumbro a ir a congresos internacionales, a reuniones, a lugares donde se entra en contacto con diversas realidades, y esto es un lamento común, la falta de formación. Bien, entonces, en primer lugar, para el diagnóstico, ¿qué necesitamos? Pues modelos más operativos, que vayan a buscar potencialidades y que vayan al alza. O sea, por ejemplo, en nuestro modelo de diagnóstico en Islas Canarias, en la Comunidad Autónoma Canaria, vamos a la baja. Es decir, tiene que superar la prueba del BADIG, pero también el WIS. Y pues es como ir pasando saltos, o sea, tú llegas al final y dices, bueno, ¿qué queremos? Que sean mágicos, ¿no? O sea, en lugar de ir a la baja y decir, vamos a buscar qué potencialidades tienen y vamos a crear, a subirlas, a potenciarlas, no, vamos a lo contrario, vamos a cuando ya, es que ya no puedo decir que no, porque, en fin, ha dado que alto en esto, alto en lo otro, pues, tengo un superdotado, ¿qué le vamos a hacer? Prácticamente. Bien. Entonces, problemas académicos de este alumnado. El problema académico fundamental de este alumnado es que su capacidad intelectual es superior y eso conlleva una respuesta educativa diferente porque son más rápidos, captan más pronto la información y esa diferencia cognitiva hace que cuando las tareas siguen siendo repetitivas se aburren. Cuanto más pequeños sean, menos tolerancia a la frustración tienen y por lo tanto más problemas va a haber porque no saben tampoco manejar, trabajar ese momento de aburrimiento, ese cansancio y entonces los lleva pues a conductas inadecuadas en el aula, disrupciones, desenganche en general y por lo tanto desmotivación y en muchas ocasiones bajo rendimiento. Podemos estar hablando de rendimiento
por debajo de lo que cabría esperar, que es quizás lo más frecuente, o bien también de bajo rendimiento. Todo ello, pues un problema importante. Bien, entonces, redundando un poco en el procedimiento, el profesorado desconocen los procedimientos, o aplican más modificación curricular que de propósito, y lo que les decía, actuaciones muy idiosincráticas. Por ejemplo, hay la común idea de que la solución es ponerlos de tutores. Pues señores, no, vamos a ver, ponerlos de tutores pues puede ser un momento, una cosa puntual, pero el hecho de que ya no te complique la vida, eso sí es verdad, lo pones de tutor y entonces no molesta al que está al lado porque ya está haciendo algo, pero el niño no está recibiendo la respuesta educativa que merece, ¿vale? Bien, pues entonces, desde mi punto de vista, la respuesta educativa tiene que ser aquella que responda a todos los talentos, no como les decía, el que ya no me queda más remedio que decir, bueno, ahí va, es sobresaliente, ¿qué hacemos?, ¿no? Sino a todos los talentos, en la medida en que hace falta dar una respuesta educativa para cualquier capacidad, o sea, para cualquier niño o cualquier niña tienen que tener la respuesta que les corresponde, lo cual es carísimo, por cierto. Entre paréntesis, ¿no? Uno de los problemas importantes que hay es que no se dedican los medios ni los recursos a la educación, porque siempre acaba siendo lo menos importante desde el punto de vista del Estado. Bien, importante que se haga dentro de la escuela. Yo les voy a presentar a continuación todo programas extraescolares, porque no tengo otra opción. Pero la respuesta tiene que estar dentro de la escuela. Tú no puedes tener a un niño durante 5 horas trabajando para luego obligarle a que tenga una respuesta extraescolar. Tiene que poder desarrollarse dentro de la escuela y luego tener apoyo extraescolar, pero desde luego no puede aburrirse y morirse de asco y luego, además de ponerle más tareas, ¿no? Importante, una investigación sin prejuicios. Pues ¿por qué? Pues porque hoy en día está mucho más de moda los modelos inclusivos que los modelos de agrupamiento. Y bueno, hace poco estuve en un congreso donde, a pesar de que los resultados que daban el agrupamiento y la inclusión eran prácticamente lo mismo, pues al final decidían que la inclusión era la buena. A ver, los investigadores sabemos que hay que mirar por el microscopio y ver lo que sale. Y es lo que sale, y es lo que tenemos que decidir, no es lo que queríamos que fuera. No es enamorarnos con nuestras hipótesis y ya, si la inclusividad es lo que está de moda, no puede salirnos otra cosa, no. Investigación seria, en condiciones, para además poder decir qué respuesta educativa es la que puede ser más interesante para cada niño. Y para todos los niveles educativos, volveremos a esto más adelante. En primaria se hace algo, en secundaria se hace poco y en universidad no se hace nada. Bien, me imagino que están familiarizados con lo que son las respuestas educativas más habituales. Intraescolares sería la adaptación curricular, es decir, contenidos que permitan diversificar los contenidos de tal manera que puedan tener acceso a más estímulos, a más ampliación de sus conocimientos. Luego, el otro procedimiento que lleva ya unos años utilizándose en México y que dio lugar a mucha controversia, que es la aceleración, que es pasar de curso. Lo que pasa es que solo pasar de curso no es ninguna garantía, porque durante el primer año están motivados, interesados, porque claro, es algo distinto, pero en cuanto que pasan 6 meses, el ritmo de aprendizaje sigue siendo igual de lento. Vale. Y luego el agrupamiento, que yo lo voy a decir, me decanto por el agrupamiento. Me parece que es la solución más inteligente hoy en día. ¿Por qué? Pues porque aspectos éticos, aspectos sociales, aspectos de otro tipo, se pueden plantear fuera del aula. Dentro del aula es alcanzar conocimientos, desarrollo, y los planteamientos de organizaciones más inclusivas tienen un efecto techo.
Entonces, bueno, yo como soy así me decanto porque luego lo podemos hablar más detenidamente. Ahora mismo se está desarrollando un proyecto buenísimo en la universidad, perdón, en Guadalajara, en Jalisco, que es el CEPAC, y están agrupados por capacidad. Bien, y luego en extraescolares, pues aquellos que van a contenidos curriculares, como es el caso de Pauta, o a planteamientos socioafectivos, pues como es uno de los programas que nosotros desarrollamos y que les enseñaré. ¿Se me sigue oyendo? Sí, sí. Qué bien. Bien, pues ya llegados a este punto y contado un poco lo que desde mi punto de vista es la problemática que hay con respecto a las altas capacidades, les voy a contar lo que hemos hecho en mi universidad. Me siento bastante orgullosa porque durante 14 años estuve sola y ahora me acompañan el resto de los equipos que hay. No sé cuánto tiempo, pero por ahora sí. Bien, por eso pongo un esfuerzo mantenido y creciente. Aquí les presento los grupos que estamos ahora mismo implicados en estos programas. En primer lugar, el GIACO es mi grupo, el grupo de investigación aplicada en ciencias del comportamiento. Luego, el siguiente que se implicó fue la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado, con los que se inició el año pasado un programa que es el Comparte ULL, que ahora les mostraré. Luego, la Asociación de Padres de Comparte, Asociación de Altas Capacidades Intelectuales, son familias de niños y niñas con altas capacidades. Y luego esto que no se ve, pero que debería de verse, que es el Vicerrectorado de Alumnado, que es el área específica para alumnado con necesidades educativas especiales. Bien, pues de donde partimos, el grupo de investigación que yo presido, formó pues a su vez una aplicación, un grupo específico, que es el grupo de intervención y trabajo e investigación en altas en superdotación, el GTISD. Y bueno, pues ese se formó en el año 2002 aproximadamente, y a partir del año 2003-2004, durante ese curso académico, iniciamos el primer programa para alumnado de altas capacidades. Este grupo, pues estamos implicados tanto en investigación, llevando a cabo tesis doctorales, estudios, trabajos fin de grado, fin de máster, investigaciones concretas, colaboración con otros centros de investigación, con la idea de justamente ir conociendo más y mejor lo que es este alumnado. Ahora mismo, de los últimos estudios que tenemos, pues estamos desarrollando un trabajo de metaanálisis comparando estudiantes con capacidad normal con estudiantes de talento en memoria de trabajo. Y les digo que evidentemente hay una relación importante entre la capacidad y la memoria de trabajo. Hemos desarrollado también algunos otros temas en cuanto a toma de decisión, en cuanto a flexibilidad cognitiva, y esos son aspectos que estamos desarrollando ahora mismo dentro de la investigación. Hemos trabajado mucho el tema de los aspectos socioafectivos, desarrollando incluso un instrumento de observación para analizarlo. Y bien, en intervención les lo comentaremos a continuación, y luego en difusión, pues otra de las cuestiones fundamentales es que yo cada vez que me dicen de ir a hablar a algún sitio voy. A ver si cuento y se va permeando un poco la idea de que no son seres raros, que no... de hecho, pues bueno, claro, cuando te plantean un 2% de la población, pero cuando tú lo pones en números es un montón. En la población canaria, que somos 2 millones nada más, o sea, una cosita, somos poquitos y bien avenidos, bueno, a veces, estamos hablando de alrededor de 6.000 niños que puedan tener no talento, superdotación, o sea, en el nicho superior del 2%. Es un número, o sea, no son 2 o 3, pero claro, cuando tú dices el 2%, el 2%, no, es que por eso es importantísimo el plantearnos realmente quiénes son, qué necesidades tienen, y que la población se vaya concienciando. Bien, pues ahora estos son nuestros programas. Por una parte, el programa PIPAC, el programa que ahora se los contaré. Este es el que nosotros llevamos desarrollando, que ahora empezamos 16 años ya,
de edición contra viento y marea, se lo juro, porque ha habido momentos en que he estado muy sola y me he planteado tirar la toalla. Hemos empezado a veces programa con una familia y dices, ¿y qué hago yo aquí? Pero bueno, como no me lo pregunté mucho y seguí, pues ahora estoy aquí. Bien, luego estamos desarrollando este programa, ahora se los contaré contigo. Este es el siguiente que se inició en la Universidad de La Laguna y este es el nuevo que vamos a desarrollar, el Atenea ULL. Pues voy ya a contarles todo ello. El PIPAC, el programa integral para altas, para altas capacidades, se desarrolla, empezamos, como les digo, en el curso 2003-2004 y va dedicado al alumnado de altas capacidades y su familia. Eso es muy importante. Los padres nos importan muchísimo y forman parte, los padres y otra cuestión más, y los hermanos. De hecho, nosotros integramos en el programa no solamente al niño o la niña identificado, sino también, si ellos lo desean, a hermanos que estén dentro del grupo de edad que manejamos. ¿Por qué? Pues para evitar etiquetas. Bien, una de las razones también de hacerlo es que nuestro enfoque es fundamentalmente socioafectivo, con lo cual pues no es un contenido curricular y por lo tanto no puede verse el problema de que no se alcancen los contenidos o algo por el estilo. Y también planteamos una concepción evolutiva, un poco fundamentados en el modelo de Gagné, de la necesidad del desarrollo, es decir, de que el talento hay que desarrollarlo. Hay un profesor español que dice que el talento Turón de la Universidad, la UNIR, la Universidad a Distancia de La Rioja, que dice que el talento que no se desarrolla se pierde. Yo parafrasearía su expresión y digo que el talento que no se desarrolla no exactamente perderse, sino que se dilapida o se va un poco por el vertedero o por lo menos no se centra en lo que tiene que hacer. Bien. Como les decía, va destinado al... A ver, porque tengo un poco de miedo. Ven, si esto tiene vida propia, voy a dejarlo así. Bien, el alumnado tenemos, por lo tanto, el programa Descubriéndonos, o sea, dentro del programa de altas capacidades del PIPAC, tenemos 3 programas. El dirigido a la población infantil, desde los 3 hasta los 12 años, que es el Descubriéndonos, en grupos de 4 niveles de edad, de 3 a 5, de 6 a 8 o de 6 a 7. Ahí suele ser, los 2 niveles de medio van un poco permeados en función de el mayor o menor desarrollo que tenga el niño o la niña. Entonces, aproximadamente hasta 7, 8 años, después de 8 a 10 y luego de 10 a 12. Y por otra parte tenemos el programa para adolescentes. Este programa es Tagoror. Tagoror es un nombre guanche, guanche son los aborígenes de Canarias y significa, bueno, eso, de reunión, por lo tanto ese concepto de ir juntos, de acompañarse. Este programa se desarrolla, así como el PIPAC global se desarrolla quincenalmente, el Tagoror es semanal y los viernes por la tarde, y tiene un formato un poco original porque lo lleva mi marido, que es químico, doctor en química industrial, y bueno, y un personaje bastante curioso, con un conocimiento enciclopédico y con mucho interés por el alumnado de altas capacidades. Y entonces pues es mucho de debate, muy socrático, y tiene como 3 momentos. Un primer momento de más debate, de 7 a 9 de la tarde, después un momento de cena y más debate y tal, donde ya los padres se integran si lo desean, y luego acaban tomando café y refresco hasta las 2, las 3 de la mañana. Es muy exitoso, se lo juro. Bien, por otra parte, el programa para familias, del que me encargo yo personalmente en el primer nivel, pues primero se desarrolló, como les digo, un primer nivel dedicado a apoyar su parentalidad, y incidimos un poco en lo que son altas capacidades, pero podemos dedicar 1 o 2 sesiones
Pero luego ya pues temas de estilos educativos, premios y castigos. Una parte con la que yo suelo empezar es las normas, ser conscientes de cuáles son las normas que hay en su casa y por lo tanto cómo favorecen o dificultan la vida de la familia. Premios y castigos, diálogo, y luego ya depende. Uno de los temas que estoy tocando prácticamente todos los años es justamente el de la documentación. Invitamos a una bibliotecaria que viene a informarles a los padres dónde se puede buscar información segura y con garantía, porque entrar en Internet es un mundo. O sea, a veces en Internet nos encontramos papeles que no tienen ni padre ni madre, ni se sabe la fecha, y con informaciones muy peligrosas. Entonces, ese es un tema que está siendo estrella prácticamente todos los años. Son sesiones que empiezan en octubre y acaban en junio, quincenales. En octubre y junio, como además incluimos evaluación, son 3 sesiones y en los demás meses 2. Y el problema que se nos... Perdón, voy a beber un poco de café, que hay un montón. Me gusta el café, una barbaridad. Bien, entonces en el grupo este que les nombraba de la Asociación de Padres surge de nuestro grupo y llevan, pues este año ahora 7 que están con nosotros. Entonces, para el grupo, con los niños no nos resulta un problema porque siempre trabajamos a nivel muy lúdico, con juegos, o sea, nos planteamos un primer trimestre que es dedicado al conocimiento de sí mismo, el segundo de los demás, o sea, la relación entre los demás, y el tercero al trabajo cooperativo. Entonces, siempre tenemos facilidad para crear actividades que vayan en esos mismos objetivos, pero que sean juegos. Claro, con los padres llega un momento en que una vez que le he hablado de normas, 3 años, al cuarto se molestan. Entonces hacía falta buscar temas alternativos y durante 2 años estuvimos trabajando en el segundo nivel de padres, por eso es el que aparece aquí, padres del nivel 2 que por lo menos llevan al menos 2 o 3 años en el programa. Trabajamos el tema del control y manejo de emociones y este año anterior el control de estrés. Y este año no sé lo que haremos, ya se los contaré cuando se nos ocurra. Pero la idea es que en ese segundo nivel es un trabajo más dedicado a ellos y menos a sus labores de parentalidad. Entonces es más de desarrollo personal para los padres, que a su vez apuntalan su parentalidad, pero el primero va a preguntas más directas, más concretas, y el segundo va más a ellos mismos. Bien, bueno, esto ya lo he comentado. Además hacemos un trabajo al final de trimestre que permite también la unión de todos y además desarrollar capacidades de intervención oral, de compartir, de saber que tengo solamente 2 minutos para hablar. Eso a veces es entretenido. Bien. Con los adolescentes ya les he dicho que el rol del mentor es muy importante y hay una parte fundamental, un espacio de confianza, secciones muy flexibles donde no se les da a lo mejor una orientación de podríamos hablar de esto, de lo otro, pero se acaba hablando de lo que ellos desean, ¿no? Hay una frase que sí que es reflexiona, esa es la frase maestra de mi marido y que preside todo lo que es el programa. Bien, ya esto les he dicho, este es el trabajo, el grupo de padres se llama Grupo Encuentros y ya les he comentado los 2 niveles. La idea además también se trabaja de forma relativamente lúdica, se presentan casos o situaciones, se les trabaja por grupos y con lo cual ellos también tienen la posibilidad de hablar. En muchas ocasiones es completamente terapéutico el hablar, el encontrarse con otros con la misma situación. De repente ya dejan de ser los raritos, se ven que, pues a ustedes también les pasa. Entonces eso anima mucho, ¿no? Y luego ya hacemos una puesta en común donde se les presentan, pues cuando hay contenido, digamos, más científico, pues también se le plantea, pero desde un procedimiento más experiencial. Bien, y fomentamos mucho las buenas relaciones con el colegio, por cierto. Bien, pues ese es el primer programa. El segundo se inició el año pasado y es el programa Comparte con la UL, que ha sido mentorías para el alumnado de primaria y secundaria.
y que este año volveremos a impartirlo. Bien, ¿en qué consiste este programa? Se los voy a contar porque al final me parece que en quita y pon se me ha descolocado un poco. Bien, la idea fundamental es hacer un programa donde se aprovecharan sinergias. El alumnado de doctorado está haciendo sus estudios de doctorado, pero también una de las competencias que se le exige es poder difundir sus conocimientos o sus hallazgos a públicos diversos. Por otra parte, en el programa formativo en España de doctorado también se potencia una serie de actividades transversales o no tan transversales, pero bueno, desde asistencia a congresos, yo qué sé, escritura de artículos y luego actividades de diverso tipo. Entonces, en esto, dentro de este proceso, se enmarcó el programa de Comparte. Entonces, a ellos se les solicitó si querían participar, se les pedía a cada uno de ellos un taller dentro de un horario determinado y donde en ese taller contaran su tesis doctoral. A niños entre 6 y 15 años, con lo cual la competencia de públicos diversos quedaba completamente conseguida. Bien, entonces, pues por eso les comentaba que su formación lleva también a una transferencia del conocimiento, a la difusión y a públicos diversos. Entonces, ¿qué ventajas tienen para ello? Pues recibir una formación metodológica, porque uno de los aspectos es formarlos previamente, una formación muy breve, pero que les facilitara entender quién es este alumnado, ¿no? Y la posibilidad de desarrollar para un público muy distinto su propia tesis doctoral. Bien, ¿cómo fue el procedimiento? Pues se hizo una primera planteamiento de difusión y captación, se dio información a través de las diversas redes de información con las que cuenta la Escuela de Doctorado de la Universidad de La Laguna y se apuntaron una serie de un grupo bastante numeroso de alumnos. Luego se les dio una formación de, creo que fueron alrededor de unas 8 horas, donde se les explicó pues todo esto que hemos empezado hablando, de mitos, de conceptos, de cómo se identifica, cómo se trabaja con ellos. Se les explicó también pues qué características de curiosidad, de interés tenía este alumnado y luego ya ellos presentaban lo que iban a hacer. Y entonces ahí se les orientaba, pues mira, no empieces por aquí, ay no, una conferencia no, empieza haciendo algo más divertido. Les puedo contar que ha resultado muy interesante, ha resultado muy interesante además ver la maravilla de, o sea, tenemos unas tesis doctorales en camino muy buenas, muy diversas, muy interesantes y por otra parte, cómo han sido capaces de transformar temas muy áridos para este alumnado. Luego por fin se impartía, y recuerdan que decían cuando me presentaban que una de mis áreas es la evaluación de programas, pues se evalúa. Donde estoy yo hay evaluación, se lo juro. Bien, valoraron muy positivamente la formación, tanto en la organización de esto como en la importancia de dar pautas para llevar adelante el taller, como ser monitorizados en programas extraescolares para alumnado de altas capacidades. Los talleres, luego ya, o sea, para la captación de los niños y niñas, pues se hizo también una difusión. Aquí sí que se solicita de forma muy clara y evidente que tengan un diagnóstico de altas capacidades. Luego, mensualmente se publica de que va a ir el taller, los padres se inscriben porque el número es limitado, es alrededor de 15 alumnos por taller. Son 3 talleres, 2 talleres uno para 6 a 9, otro de 9 a 12 y otro para adolescentes. Bien, y impartición y evaluación. Vale. Bien, pues por ejemplo, África, nuestro continente vecino, conquistando mentes y aulas, hablando de la India, hagamos un fanzine, taller de edición y propiedad intelectual. Luego, vulnerabilidad positiva, la literatura más allá de las barreras, energía, electricidad. Este fue especialmente interesante, la representación cartográfica de la Edad Media, les encantó. A mí también, yo lo había visto previamente y me pareció precioso.
Diseño mi escuela ideal, Aire estás ahí, Origen de la flora canaria, impresión de 3D, conociendo la Unión Europea. Este, por ejemplo, fue un estudiante que nos dijo, mira, yo mi tesis no la voy a presentar. No, porque esto es horroroso, es una tesis de derecho súper compleja. Dice, mejor voy a presentar lo que es la Comunidad Europea. Pues venga, vamos. Bien, ética y lenguaje de género en las redes sociales. Pues ya ven, historiadores. Este, por ejemplo, fue tremendamente interesante. Este era de paleografía. Y entonces les enseñaban la escritura antigua y el ejemplo que les ponía era sobre la esclavitud. Esto era el grupo de los más mayores. Luego la electricidad, el control automático de anestesia. Les digo, había temas que yo cuando me los explicaban decía, todo esto vamos a ver cómo se vende. Pues salieron estupendamente, muy muy bonito. En el segundo trimestre, el último superviviente, química de las rocas, geología y pseudociencias, fíjense qué interesante, el mar como fuente de salud. Resistencia secundaria a las levaduras, usted dice, ¿y esto? Pues estupendo que quedó. Así que ya ven. Y luego, en el tercer trimestre, pues más resistencia a las levaduras, con lo cual hay que ver qué gustó, porque si no, no se hubiera podido hacer. Cómo funciona nuestro cerebro y siguiendo la pista de enfermedades neurodegenerativas. Como ven, temas que dices, bueno... Bien, en cuanto a las salidas, o sea, la evaluación final, hemos tenido 73 doctorandos inscritos, el número de doctorandos formados ha sido finalmente 50, tenemos todavía un pool que se formó el año pasado y ahora ya los tenemos preparados para empezar este año, porque probablemente la formación la atrasemos hasta noviembre, porque como tenemos ya garantía de ese grupo, 27 talleres impartidos y en todas las áreas de conocimiento. Resultados, pues ha sido un importante, el objetivo era el fomento de las vocaciones científicas y parece ser que sí. Además ha sido, como igual que pasa con el PIPAC, también un momento de reunión con sus iguales, acceso a contenidos muy distintos, con lo cual esa posibilidad de apertura al mundo y una aproximación a la investigación científica. ¿Cómo han valorado los doctorandos? Pues muy positivo, tanto la impartición como la experiencia. Se han quedado bastante sorprendidos de lo preguntones, lo enredadores que son estos niños y que, bueno, hay que llevar la materia bastante viva y activa porque si no dejas demasiado hueco. Lo tienen clarísimo que es bastante distinto porque muchos de ellos han hecho estos talleres con niños de capacidad normal y se han quedado muy asombrados de cómo funcionaban. Con lo cual, pues sí que consideran que debe haber programas para estas necesidades y consideran muy importante lo que les comentaba de esa sinergia, de ese compartir diversos objetivos, juntarlos en uno. Vamos. Bien. El alumnado le ha parecido muy interesante, que cada vez que le presentas a este alumnado ideas nuevas, cosas nuevas, pues la curiosidad les encanta, ¿no? Compartir con otros amigos, con los mismos compañeros, hacer amigos, aprender cosas nuevas y hacer experimentos científicos. Esto les encanta. Nosotros, de hecho, en PIPAC siempre ponemos al final un experimento, todavía no hemos saltado por los aires, que ya me parece bien. A veces yo miro aquello y digo, ¿y eso vamos a hacer hoy? Pero bueno, por ahora hemos sobrevivido. Bien, y ahora ya les presento, esto se llama proyectos en proyecto. Este es el nuevo proyecto Atenea ULL que va dedicado al alumnado de la universidad. Estos son bastante pioneros, hay programas para alumnos de primaria y secundaria, hay bastantes en el mundo. Programas para alumnado de universidad son bastante escasos. Pero aquí cuento pues con la colaboración del Vicerrectorado de Alumnos y vamos, también un grupo de sinergias importantes. Bien, bueno, pues surgen los antecedentes del programa Comparte, del programa PIPAC. El objetivo es justamente dar esa respuesta educativa, buscar alternativas para este alumnado cuando están en la etapa de universidad
¿Y cómo hacerlo? Pues a través de mentorías. La idea de cómo hacerlo es mía, buscando simplicidad. Yo el principio de parsimonia me parece lo más bonito que puede existir, y entonces he intentado no hacer algo tremendamente recargado, porque las agendas tanto del alumnado como del profesorado están súper llenas, y si hacemos algo muy complejo no sale. Entonces la idea es, en el primer cuatrimestre ya tenemos prácticamente formado al grupo de profesores que van a colaborar con nosotros, son alrededor de 40, y esto funcionó a base de correo electrónico de amigos y conocidos, que tengo bastantes, como ven. Y entonces el siguiente problema es la captación del alumnado, porque el alumnado, la Consejería de Educación, que se dedica a identificarlos, nos han dicho que no tienen listado. ¿Qué les parece? Pues así. O sea que ellos le han dado respuesta educativa, han dado adaptaciones curriculares, lo han acelerado y ahora no tienen listado. No hablemos. Bien, entonces ahora tenemos que ver la forma de difundir la información. Yo, de gente que trabaja conmigo, que está en el Tagoror, por ejemplo, por ahí tenemos algunos, porque claro, una de las cosas que puede ser triste es que tengamos 40 profesores formados y ningún alumno para ellos. Pero yo ya les contaré, pero espero que sí, que nos va a quedar precioso. Y entonces en el segundo cuatrimestre, con esos grupos de profesores por áreas curriculares, los vamos a reunir en grupos de trabajo de alrededor de 4 o 5 profesores, no más, y los alumnos pertenecientes a esas carreras. Entonces la idea es que reciban un taller de especialización de cada profesor, o sea, en su área de especialización, con lo cual van a dar contenidos más altos que los que este alumnado recibe en clase. No va a ser muy exigente porque vamos a tener 4 o 5 nada más, y luego introducción a la investigación, que es la siguiente idea, porque además en general les suele gustar bastante la investigación. Bien, y les digo, el grupo de investigación, esto ya se los he contado, y además se le va a dar un crédito a los alumnos. También alguna profesora me dijo, y a nosotros es que, pues aprender, mi hija, que esto es estupendo. Bien. Además, es voluntario, ¿te acuerdas de esa frase? Voluntario, lo que tú quieras. Bien, entonces, el siguiente programa, que este es el que más problemas nos da, es el programa Contigo ULL. Este programa va destinado al alumnado que está en acogimiento residencial. Les digo problema porque los estamos evaluando ahora y no está saliendo. Entonces, bueno, pues vamos a tener que ser creativos. No sé si saben que los factores sociales y afectivos afectan de una forma muy, muy importante, tanto en el rendimiento, o sea, en aspectos cognitivos, como en la demostración de esos aspectos cognitivos. De hecho, hay un procedimiento que es la evaluación, nunca me sale, la de evaluación dinámica, que se forma, o sea, se evalúa previamente alumnado vulnerable, luego se les forma o se les capacita en temas cognitivos y luego se les vuelve a evaluar, porque en muchas ocasiones en esa primera evaluación no sale prácticamente nada. Bien, pues hemos hablado, el procedimiento, estamos en camino ahora mismo. El proceso ha sido hablar previamente con los directivos de acogimiento residencial. Se ha hecho uso de una escala de detección de la doctora Senita Wenter de Brasil, y en lugar de completarlo los profesores, que es para lo que se había diseñado esa prueba, lo han completado los educadores que conviven con estos niños, ¿no? Nos salieron aproximadamente 140 los primeros que se detectaron. Luego, con el filtro de este cuestionario, aproximadamente 25, y la realidad es que no sé si es que la prueba es dura o qué, pero por ahora no nos han salido. Habrá que ver qué es lo que hacemos a continuación. Bien, porque queremos dar respuesta. Bueno, pues ya esta imagen yo creo que la voy poniendo en todos lados, porque la igualdad no es equidad y lo que hace falta es equidad. Entonces, no es dar la misma respuesta educativa a todo el mundo, sino la respuesta que realmente proceda. Bien, y ya solo me queda invitarles a nuestras jornadas que van a ser
el año que viene en Tenerife. Será estupendo si pueden venir, pero si no, también les diré que es online, por si acaso se les complica un poco el pequeño trayecto que hay de aquí a allá. Bien, y también quería informarles que mañana y pasado va a haber unas jornadas que, a ver, les cuento. Si entran, lo tengo aquí colocado para saber, porque estoy invitada, pero estoy perdida como siempre. Yo me pierdo en la bañera, o sea que imagínense. Entonces, si buscan en Facebook Altas Capacidades México, ahí tienen la información. Vale, yo creo que todavía hay plazas si se quieren apuntar. Es un programa realmente interesante. Además de que voy a estar yo, pero no solamente. Va a haber profesionales y científicos de diversos lugares de México, va a colaborar el programa Pauta, y después online va a haber investigadores de España y de Holanda. Así que es una oportunidad única y se los recomiendo. Y ya pues nada más, muchas gracias y quedo a su disposición. Voy a tomar uno. Bien, has tocado un tema al principio que a mí, bueno, me preocupa siempre, me preocupa un poco, ¿no? Que son esos niños que entran en la universidad con, bueno, había un caso ahora mismo en Holanda con 8 años, en este caso con 12. A mí se me plantea que probablemente con 15 o 18, o con 10 o con 12, van a tener un grado universitario, van a ser seres pues, especiales, pero que van a perder el desarrollo normal, van a perder pelearse con el vecino al lado, el enamorarse de la niña que les gusta, que le tiren de las coletas, en fin, todo ese mundo que es el desarrollo personal, que es fundamental, y eso solamente lo vas a tener en un entorno dentro del aula. Pelearte con alguien, saber discutir, saber argumentar, es el entorno que va a tener un niño en un entorno adulto, nunca va a ser tratado como un niño. O sea, nunca va a ser tratado en el mismo sentido y nunca va a ser, pues eso, aprendiendo tolerancia a la frustración, manejo de situaciones desagradables, entornos colaborativos, o sea, todo ese mundo que tienes que desarrollar con la gente de tu edad, no la puedes desarrollar con adultos. O sea, a mí a veces te dicen, ¿y los temas de conversación que haya? Digo, eso es lo que menos me preocupa. Me preocupa todo ese entorno que va a perder y todo ese desarrollo y toda esa evolución que le va a hacer falta. Y cuando digo, no solamente amores o encuentros, desencuentros, o sea, ¿con quién te enfadas? ¿Con quién? Probablemente un adulto no va a bajarse a su nivel para pelearse con él y para tener una pelea incluso física, y les hace falta. Sí, claro. Porque es el desarrollo. Entonces, después en el otro tema que me planteaba, formación. Yo sigo insistiendo. O sea, vamos a ver, un niño que tiene problemas en su desarrollo se le ve cuando son por abajo, o sea, un niño que no ve, pues obviamente te van a dar un diagnóstico médico de cuál es la limitación visual que tiene. Un niño que no oye, igual. Un niño que tú, bueno, pues vas viendo que no rinde. A lo mejor es un poco más difícil de detectar, pero también ves que le enseñas una suma y que no hay manera. Entonces, y ya, como durante tu formación te han dicho que tenías que detectar esto, lo detectas. Pero si tú no te han dicho que aquel niño que te está molestando, que de repente tiene una respuesta que te deja loco, que al día siguiente te viene con cuál es el problema más importante de la galaxia, y tú dices, ¿y ahora? O cuál es el problema, o la teoría de cuerdas, cómo se puede solucionar. Y luego a veces, pues también, en muchas ocasiones los profesores se sienten muy molestos porque estos niños preguntan. Es que hay que venir también bien desayunado para aguantar eso, ¿no? Entonces, no, y que además, pero claro, muchas veces no es preparado, es que se plantean unas cosas. ¿Cuál es la respuesta demográfica que hay en Hungría? Y el profesor en un grupo de 12 años dice, o sea, cosas
que realmente el profesor no se lo ha planteado y yo, este era el profesor de un alumno que teníamos nosotros y yo decía, yo no me pongo en los zapatos de este hombre, pobrecito. Todos los días con una pregunta existencial. Entonces, es que tiene tela. Pero claro, ahora tenemos un montón de posibilidades y como docentes tenemos un margen de búsqueda. Google es nuestro amigo preferido. Entonces, dejémosle que venga él con la respuesta o enseñémosle a buscar, o sea, ese tipo de cosas, y no nos asustemos, que esa es la siguiente. O sea, muchas veces se sienten agredidos los profesores. Primero, la inteligencia se sabe que tiene un componente cognitivo, hereditario enorme. ¿Se acuerdan que les decía? Niños de altas capacidades, lo más probable es que los padres lo sean, porque estamos hablando de alrededor de un 70% es hereditario. Entonces, por ahí no nos hace falta ni neurobiólogos, simplemente los test psicológicos ya detectan con toda claridad quién tiene capacidad intelectual superior. Y hay ese componente hereditario enorme. Luego, usted ha nombrado una cosa que a mí me asusta un poco, que es muy típica que lo dicen en Canarias, es que está sobreestimulado. Oh, está sobreestimulado, qué santa paciencia. O sea, si resulta que el crío tiene una curiosidad, un interés, o sea, eso le viene de dentro. Una sobreestimulación aguanta un tiempito, pero cae. O sea, ¿qué ocurre? A ver, vamos a ver. Una familia tiene un componente genético y un componente de entorno. Dependiendo del entorno, evidentemente, si en el entorno hay más cultura, se habla de más cosas. ¿Por qué vemos a lo mejor con personas con mayor capacidad económica que van copando los mejores puestos y que resultan los más listos? Pues porque se les ha ido formando y han ido en entornos cada vez más cultos y más considerados. Pero una cosa no lleva a la otra, es decir, evidentemente si el entorno es apropiado, es más fácil el caldo de cultivo. Pero si el entorno no es apropiado, un niño inteligente lo seguirá haciendo. No pasará nada. Lo que pasa que es lo que antes quería dar con la palabra, no es que se desaproveche, es que se difumina, es que a lo mejor acaba siendo el mejor capo de la droga, porque, hombre, a ver, los capos de la droga tontos no son, ¿eh? O sea, que lo que pueden es desarrollarse en un entorno que no sea lo más adecuado. Entonces, respondiendo a tu pregunta, primero, la inteligencia se desarrolla en forma de curva de Gauss para toda la población humana, incluidos los canarios. El hecho de que estemos lejos de Europa no quiere decir que toda nuestra formación sea absolutamente europea. ¿Vale? Formamos parte de la corona española desde 1400, antes de que se descubriera América. Y por lo tanto nuestro entorno es muy similar al español, igual. Bien, no sé si eso es que me he perdido un poco, pero en todas las culturas el desarrollo, o sea, la inteligencia se desarrolla en forma de curva normal. ¿Qué ocurre? Sí es verdad que cuando el nivel socioeconómico es más bajo, es más difícil detectarlo. Eso es una conferencia que voy a dar en Cuernavaca el lunes, está un poquito más lejos, pero vamos, que les invito al que quiera ir, donde pues sí se comprueba esa bajada. O sea, ¿por qué? Pues porque tienen menos posibilidades, con lo cual hay menos entrenamiento a nivel cognitivo, y ese entrenamiento pues hace que haya mayores dificultades. Era lo que les decía antes de la evaluación dinámica, porque se compensa en ese entrenamiento la carencia que haya habido de esas habilidades cognitivas. No sé si me he perdido. ¿Te respondí? En mayor parte sí. ¿Desde cuándo se estudian las altas capacidades? Pues mira, el primer estudioso de las altas capacidades, el primero, bueno, ya evidentemente Aristóteles, o sea, la inteligencia es de los temas que se estudian desde los griegos. Pero a nivel más científico, Galton fue uno de los primeros en hacerlo, en el siglo XIX, y una de las primeras investigaciones así más amplias se deben a Terman en los años 20, y un estudio longitudinal que fue de los años 20 a los 40. Hay un montón de investigación desde esa época. Lo que pasa es que a partir de principios de este siglo se ha incrementado bastante más, y se ha incrementado el interés acerca de la respuesta educativa.
pero lo que pasa es que depende de entornos. En Estados Unidos se han preocupado muchísimo de ese tema y en entornos europeos han empezado hace menos, pues ya te digo, a partir de los años 90 hay legislación. Cuando hay legislación quiere decir que es un problema que ya se toma en cuenta y prácticamente en muchos de los países europeos hay legislación, no en todos, en torno a esto. A ver, vamos a ver. Cualquiera, con la capacidad que sea, la educación lo que tiene que llegar a desarrollar el máximo de sus potencialidades. Ya. Entonces, con la inteligencia que sea. Entonces, lo que ocurre es que el alumnado de altas capacidades a veces es el más abandonado. Yo he dado varias conferencias como el alumno olvidado. Nadie se preocupa por ellos, porque van a desarrollarse solos, porque van a tener buen rendimiento, porque no necesitan que les enseñen. Todo eso, esas falacias de las que hablábamos al principio. Entonces, no sabemos dónde van a llegar nadie. El caso es que la educación tiene que responder al máximo para cualquier capacidad, en una inteligencia baja, alta, media o superior. Lo que ocurre es que no nos podemos olvidar de los superiores, porque todos esos problemas de desmotivación, de desinterés, van a llevar a que esos niños no alcancen lo que podrían alcanzar. Perfecto, gracias. Muy bien. Tengo otra pregunta. En lo que... Perdón, tengo una pregunta del auditorio. Me gustaría saber los pros y contras del agrupamiento por capacidad. Bueno, vamos a ver, que se sepa ahora mismo, hay una cuestión de estudios de investigación en Estados Unidos donde se sabía que el agrupamiento produce una mayor motivación, un mayor rendimiento, pero sobre todo al principio hay una merma en la autoestima, totalmente lógica. O sea, ese niño o esa niña que destacaba en su clase y que cualquier cosa la respondía y tal, en cuanto que llega a un grupo donde todos son iguales, de listos, pues ya no es igual, ya no es el más o la más, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, bueno, hay una serie de razones sociales interesantes y completamente válidas de la inclusión que hoy en día están más en boga en los sistemas educativos que el agrupamiento. Con lo cual, olvidamos que todos los niños se agrupan por capacidad. Cuando tú tienes grupos de 6 años, de 7 años, de 8 años, es porque son de igual tamaño físico. O sea, podríamos haberlos agrupado de muchas cosas. Agrupamos a los morenos, agrupamos a los que miden 1,10. Agrupamos, ¿cómo los agrupamos? Por edad. ¿Por qué los agrupamos por edad? Por capacidad. La agrupación por edad es una agrupación por capacidad media. La capacidad media de un alumno de 6 años es tal. Los que están por abajo, los que están por arriba, ya se nos salieron. Entonces, yo creo que hace falta mucha investigación. O sea, en educación hace falta muchísima investigación y una investigación muy seria, lo que les decía, grupos de control, diseños rigurosos, bien planteados, porque la educación es la base de nuestra humanidad, de nuestra sociedad, de nuestro desarrollo. Y hasta que nuestros políticos no se crean que lo más importante es dedicar dinero a educar, no avanzarán nuestros países. Eso es así. Bien, lo primero es formarse, obviamente. O sea, ese es el primer paso, no creerse que ya con lo que hay se sabe. Yo tengo la idea, o sea, la reflexión de que en realidad no es la formación, o sea, el contenido que hay en altas capacidades no es tremendamente enorme. No es como, por ejemplo, ponerte a estudiar sobre el cerebro, o sea, es más o menos asumible, se puede conocer, lo que pasa es que hay que conocer los modelos, qué es lo que hay a la base, cómo se identifica, cuánto de verdad hay que el diagnóstico tenga que ser con un montón de pruebas o con una sola. Yo cada vez estoy más por la labor de que es con la prueba de inteligencia, lo demás es chocolate del loro que le ponemos alrededor. Pero bueno, hoy me estoy confesando con ustedes, desde aquí salgo a la prisión directamente. Bueno, pues esa formación es imprescindible. Y una vez que se tiene esa formación, ver qué posibilidades tienes. O sea, yo cuando empecé a trabajar, la única posibilidad que tenía era un programa socioafectivo.
porque me parecía importante, me parecía que ese desarrollo socioafectivo les iba a ayudar en mayor tolerancia a la frustración, conocer más a los demás, y a partir de ahí les iba a posibilitar una vida mejor, una mayor comunicación con el entorno que les rodea. Entonces, dependiendo de lo que hay, aquí hay el Grupo Pauta, trabaja magníficamente por todo el país. Hay equipos de investigación absolutamente serios, ponte en contacto con ellos. En Guadalajara, en Cuernavaca, en Querétaro están empezando a trabajar también. En Tijuana hay Roberto Casas, es de Tijuana y también es un experto en altas capacidades. Vale, entonces formarse y ver luego qué puedes abarcar, eso también es importante, es decir, no dar la solución universal, sino a lo mejor un programita pequeñito, pero que responda. Vale. A ver, vamos a una pregunta también del otro auditorio. Hay manos levantadas, pero retomemos. Vamos. ¿Cuál es la diferencia entre los conceptos de aptitud sobresaliente, como lo emplea la Secretaría de Educación Pública, y altas capacidades intelectuales? Bien, aptitud sobresaliente tiene que ver con el modelo de Gagné, que habla de diversas áreas de sobresalientes. Puede ser el área intelectual, es una de ellas, el área deportiva es otra, el área social es otra, el área creativa es otra y el área artística es otra. El problema que se plantea con ese tipo de definiciones es que la respuesta educativa es distinta. Es decir, no va a ser la misma respuesta educativa para aquella persona que lo que tiene es una alta capacidad deportiva, que por lo tanto dentro del aula probablemente no plantee mayores problemas porque es posible que su capacidad intelectual sea equivalente. Lo que, a ver, un poco a lo breve, lo que realmente va a diferenciar es la capacidad intelectual. Si la capacidad intelectual es mayor, es donde van a haber el resto de problemas. Lo cual no quita que una alta capacidad deportiva no tenga que ser apoyada para que este chico o esta chica se desarrollen al máximo. Una alta capacidad artística también. Yo la alta capacidad social nunca la acabo de ver. Me parece que es un tema transversal que debía de ir recogiendo todo lo demás. Pero bueno, esa es la diferencia fundamental. Entonces, alta capacidad intelectual es inteligencia. Bueno, tenemos que informarles que el auditorio tiene diferentes eventos. Yo creo que esto es tan interesante que podríamos extendernos mucho más tiempo. Yo vuelvo. Pero tenemos que cerrar, entonces, si me permiten, le doy la palabra a la doctora Cristian para que haga el cierre de esta conferencia y de este evento. Doctora. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la deliciosa plática de África. Es un gusto enorme siempre escucharla y aprender de ella. Les agradecemos. Antes de que agradezca, si me permite, sin ánimos de la imprudencia, queremos, en nombre de mis compañeros, entregarle un pequeño detalle a la doctora África. ¡Oh! ¡Qué sorpresa buena! ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué detalle, qué bonito. Muchísimas gracias. Claro que sí que me gusta. Otro pequeño detalle, hace unos días fueron sus 15 años y si no estuviéramos aquí, si no tuviésemos la invitación a la doctora Cristian, maestra, doctora. Qué detalle. Todos los días. Gracias. Muchas gracias. Que nada.